Todo lo que voy a decir está fundamentado en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Él en el capítulo 4 dice, porque versículos 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que él sentía que ya se marchaba. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo escribió esta carta y podemos decir que si murió en una fecha cercana a la escritura de esta carta, desde su conversión habían pasado 30 años aproximadamente. Si cualquiera de nosotros tuviera que escribir una carta última a un discípulo, hijo espiritual, colaborador, ¿qué le diría? Y yo veo que en esta carta a mí me ha bendecido mucho, porque lo veo como si fuera que le mete a Timoteo algunas vacunas. Yo lo titulé este tema, este estudio, Peligros que enfrentamos en el ministerio. Y voy a mencionar 5 peligros. Voy a llamar a este peligro para ponerle un subtítulo o un enfoque. Yo veo aquí el peligro del profesionalismo. Hay 3 cosas que menciona Pablo en esta primera parte: lágrimas, fe no fingida y fuego. Y yo defino el profesionalismo como un ministerio sin lágrimas, con una fe fingida y sin fuego. Y eso a mí me toca porque nosotros necesitamos mantener un corazón sensible siempre ante Dios. Y correremos el riesgo de que al pasar los años nos acostumbremos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de aquello que antes nos conmovía, nos hacía llorar en su presencia, y ahora profesionalismo. Cuando confesábamos nuestros pecados, cómo nos dolía, ¿no? Y llorábamos, no solo confesábamos, llorábamos por nuestros pecados. Y bueno, a veces las lágrimas se nos secan y yo creo que tenemos que estar atentos a eso. No despreciemos las emociones. Todo nuestro ser tiene que estar sensible ante Dios. Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué podemos pedir? ¿Cómo pedimos? ¿Qué pedimos? A veces no sabemos, pero el Espíritu nos ayuda, ¿no? Con esas expresiones, esos gemidos. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús. Pablo, cuando se despide de los pastores de Éfeso, les recuerda que su ministerio fue con humildad y muchas lágrimas. Bueno, segundo dijimos una fe fingida. Pablo elogia también esto, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual estuvo en tu abuela, en tu madre, la fe no fingida. Quiere decir que si hay una fe no fingida es porque hay una fe fingida. La palabra tiene la virtud de producir fe. Cuando abrimos el corazón y recibimos la palabra,
Esa palabra nos lleva a creerla. Es una virtud del Espíritu. Pablo, hablando acerca de los diáconos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe es un misterio, porque ¿por qué creemos? Yo no sé. Es difícil explicarlo, pero nos dice cómo se mantiene ese misterio en nosotros, con limpia conciencia. Y en 1 Timoteo 1:19 dice también, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Prestemos atención a esta frase, manteniendo la fe y ¿qué? Buena conciencia, desechando la cual. No dice las cuales, la cual, lo último que mencionó es la buena conciencia, y dice algunos, al desechar la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Entonces la fe se mantiene viva en nosotros mientras mantengamos una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? ¿Qué es un buen reloj? Es un reloj que funciona bien. Y una buena conciencia es una conciencia que funciona bien. Y si funciona bien, nuestra conciencia, cuando pecamos, nos dice, muchacho, estás mal. Arrepentite, confesalo, apartate, ¿no? Entonces la conciencia está funcionando, es buena conciencia. Pero algunos la desechan, desoyen, no le hacen caso y siguen adelante. Pablo también dice que algunos tienen la conciencia cauterizada. Entonces, cuando habla aquí de naufragio, pensemos un poquito cómo se produce un naufragio. ¿Cómo se hunde un bote? Si sufre una pequeña rotura en la parte inferior, lentamente comienza a entrar agua. Al principio no pasa nada. El bote sigue flotando igual. Pero si no reparamos la rotura, va a llegar un momento que el bote se hunde. Hacemos naufragio. Si pecamos, nuestra conciencia nos reprende y dice, está mal lo que hiciste, pecaste, tenés que arrepentirte, confesar. Al pecar se produjo un agujerito en nuestro bote. Al principio parece que todo sigue igual, pero cuidado, si no atendemos, llega un momento que hacemos naufragio en la fe y nos quedamos con una fe fingida. Cantamos las mismas canciones, predicamos los mismos mensajes, proclamamos las mismas verdades, pero en el fondo, en nuestro corazón, no creemos lo que cantamos ni lo que proclamamos. No lo creemos. Porque con el corazón se cree. Pero no es que no creemos porque nosotros no queremos creer. No creemos porque el espíritu al pecar se contristó, se apagó. Y el que producía fe en nuestro interior era el espíritu. Y al apagarse el espíritu, nos quedamos con una fe fingida. Fe no es teología, no es un credo. Fe es una experiencia espiritual
producida por el Espíritu en nuestro interior. Es un don de Dios. Entonces, nos conviene arreglar el agujerito cuanto antes. Y Pablo dice aquí, sigue el versículo 19 de 1 Timoteo 1, 19 y 20, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! No quedaron ahí, se fueron más allá. Y Pablo tuvo que tomar medidas más drásticas con ellos. ¿Por qué naufragaron en la fe? Por desechar la buena conciencia. Así que, hermanos queridos y hermanas, seamos sensibles. Si hacemos algo que está mal, que no agrada a Dios, si pecamos, confesemos, limpiemos nuestro corazón. Amén. Amén. Y el tercero que menciona Pablo aquí en este pasaje es el fuego. Y le dice a Timoteo, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede un hombre como Timoteo, colaborador apostólico, que él tenía que imponer las manos, reconocer pastores, diáconos, aflojar o tener vergüenza, tener timidez, cobardía de predicar el Evangelio? ¿Puede? Sí puede. Cualquiera de nosotros podemos. Me maravillo de algunos, como Iván, que le predicaba cuando se encontraba. Qué lindo fue caminar con él tantos años, porque uno va aprendiendo y va... ¿Y cómo se aviva el fuego? ¿Cómo se hace? Le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio. Tiene que decir a Timoteo, no te avergüences. Y Pablo, que está en la parte final de su vida y se está por marchar, está preocupado que el fuego evangelístico no se pare. Porque si en Timoteo se para, él va a ser un mal ejemplo para los pastores, va a ser un mal ejemplo para los hermanos. Entonces tiene esa preocupación. Entonces en el capítulo 4 se pone un poco más serio Pablo y le dice, versículo 1, le dice, te encarezco delante de Dios. Algunas versiones traducen, te conjuro delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces, ¿cómo se aviva el fuego? Predicando la palabra, no hay otra forma. El fuego, para que se avive, necesita oxígeno. Entonces, si abrimos la boca, el fuego se va. Es muy sencillo, oxígeno. Cuando te parece que es oportuno, predica. Y cuando te parece que no es oportuno, predica. Bueno, vamos al segundo peligro. El segundo peligro es el peligro de la heterodidascalía. Y esta palabra, aunque no está en esta parte de 2 Timoteo, ya voy a volver a 2 Timoteo, pero está en 1 Timoteo,
capítulo 1, versículo 3, que le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí estas dos palabras, diferente doctrina, en el griego es una sola palabra compuesta, heterodidascalía. ¿Qué es didascalía? Exactamente lo mismo que didaqué. Son sinónimos. A veces usa didaqué, a veces usa didascalía. ¿Y hetero? ¿Qué es hetero? Acá dice diferente doctrina, pero heterodidascalía en realidad significa una doctrina mezclada. Esto es sutil. Mezclar a la palabra de Dios palabras humanas. Porque si alguien viene con una herejía, lo sacamos corriendo. Pero si viene con la didaqué y le mezcla, entonces volvemos porque estamos en 2 Timoteo, le pedimos prestado esa palabra. Por eso en el capítulo 1, versículos 13 y 14 le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo, guardá, retené la forma de las sanas palabras. En el capítulo 3, primero, el capítulo 2, versículo 2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, lo que has oído de mí. No inventes nada. No procures ser original. Lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Amén. Amén. Todos tienen que... Jesús mismo dice: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si Él, siendo el Verbo eterno, dice: yo no hablo nada por mi propia cuenta. La fuente es una sola, es el Padre. Y Jesús dice: mi doctrina no es mía, yo no hablo por mi propia cuenta, mi doctrina es del que me envió. Entonces Jesús era fiel a la fuente, que era el Padre. Y dice: cuando venga el Espíritu, siempre hablamos de la libertad del Espíritu, Juan 14, dice: Él no hablará por su propia cuenta, hablará lo que oyere. Ni Jesús ni el Espíritu Santo hablaron por su propia cuenta, fueron fieles y transmitió a los apóstoles. Y los apóstoles y profetas recibieron la revelación del Espíritu y las palabras de Jesús, y ellos tenían que ser fieles a lo que se les había transmitido por Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces, capítulo 3, versículo 14 al 17, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.
Y cuando dice las Sagradas Escrituras, no se refiere al Nuevo Testamento, porque todavía no se había escrito. Se refiere al Antiguo Testamento. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, que cuando ahora vino la didaqué de Jesús, que es del Padre, y el querigma que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles, tenemos allí el cuadro completo de lo que tenemos que enseñar. Y todavía en el capítulo 4, versículo 2, miren lo que dice, la preocupación de Pablo, que prediques la palabra, no otra cosa, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán significa no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí la palabra fábulas en griego dice mitos, se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Qué importante, ¿no?, lo que le está diciendo el apóstol a su discípulo. Qué bendición tenemos de haber comprendido lo que es el querigma y la didaqué. Amén. Qué bendición. Nadie nos mueve de ahí. Es palabra de Dios, palabra eterna. El querigma, la revelación de Cristo y de su iglesia, y la didaqué, todos los mandamientos que nos enseñan la voluntad de Dios. Y el cielo y la tierra pueden pasar, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. No necesitamos ser creativos ni originales en los contenidos. Podemos ser creativos y originales en las formas de presentación, pero tenemos que velar y cuidar mucho sobre los contenidos. Tercer peligro, el peligro de no ser leales a nuestros compañeros de ministerio. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí trae dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo malo y un ejemplo bueno. El ejemplo malo, negativo, es Figelo y Hermógenes y todos los de Asia. Pablo era un ser humano, no era un ángel, y le dolía. Y como hombre sufre la soledad y el abandono de sus colegas de ministerio, pero también habla de Onesíforo. Este ha sido un compañero fiel, mucho me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Claro, cualquiera se sube al carro del vencedor, pero ahora que está en la prisión, si alguien amigo lo visita, corre el riesgo de que lo metan a él también en la prisión. Qué importante es ser fieles a nuestros compañeros en la obra hasta el fin. Qué bendición tenemos en nuestro país. Los que vienen del extranjero se quedan maravillados de nuestra unidad. Hace poco vino Hans Klaus Eben. Antes de irse, de regresar con Ángel,
Fuimos a visitarlo ahí en el departamento que habíamos alquilado para él y Guillermo. Él quería que oráramos por él y nos dijo: les tengo que confesar que les tengo envidia. Les tengo envidia, una santa envidia. Claro, él no ve eso en Europa, no ve eso en ningún lado. Y él recorre muchos lugares y todos se maravillan de lo que Dios ha hecho en Argentina. Con Ángel Negro ya hace 65 años que caminamos juntos. Yo tenía 16 años cuando lo conocí, él tenía 18. Todavía me sigue llevando 2 años. No pude alcanzar. ¿Cuántos años hemos caminado con Iván, con Benson, con Swindle, con algunos de ustedes? ¿Con Dani cuántos? ¿50 años? 51, ¿no? Estamos en el reino, sí. Y esto es una cosa extraordinaria, amén, extraordinaria. Amén. Y nosotros vamos compartiendo esta experiencia en otros lugares del mundo y algunos se van contagiando y apreciando y valorando. Damos gloria a Dios. Solo nos puede separar el pecado o la herejía. A veces podemos tener diferencias menores, secundarias. Tenemos que ser pacientes, Dios va a acomodar esas cosas. Claro, cuando se trata de la palabra de Dios, o si alguien toma un rumbo pecaminoso, eso no es negociable porque es palabra de Dios lo que nos dice. El cuarto peligro que yo veo aquí, si tengo que ponerle a este pasaje que voy a leer ahora un título, es el peligro de la comodidad. Leemos capítulo 2 hasta el versículo 10. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esto es lo contrario a la comodidad. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En la versión en el griego, penalidades dice sufre trabajos duros. La palabra en griego es kopiao, trabajos duros, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí otra vez es copiado, tiene que trabajar duro primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, se podría traducir, todo lo sufro, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La comodidad nos paraliza,
En este pasaje Pablo habla de esforzarse, de ser diligentes, de sufrir trabajos y presenta 3 ejemplos: la entrega del soldado, la disciplina del atleta y el trabajo duro, diligente del labrador. Soldado, atleta y labrador. Nosotros corremos el riesgo de ir acomodándonos, especialmente si somos parte de una iglesia grande, con muchos miembros, y ya parece que hemos alcanzado algo interesante. Pablo no, siempre estaba mirando más allá. La obra requiere de nosotros diligencia, sacrificio, concentración, disciplina. Es una batalla, somos soldados. Ya llegará el día para descansar. Hoy, si descansamos, no es por placer. Necesitamos descansar, porque nos cansamos. Pero si descansamos, es para reponer fuerzas para seguir sirviendo. Amén. Y aquí, para hacer una síntesis y no demorarme mucho en este punto, Pablo dice en el versículo 1, esfuérzate, fortalecernos en la gracia de Cristo cada día. Tenemos que esforzarnos al máximo. Segundo, asegurar la cadena de la transmisión fiel hasta la 4ª generación. Lo que aprendiste de mí, el versículo 2, esto encarga a hombres fieles que sean capaces para enseñar a otros. Aquí tenemos 4 generaciones. Pablo, que le enseña a Timoteo, Timoteo que le enseña a hombres fieles que enseñen a otros. Y esto, mantener por lo menos velar por las próximas 4 generaciones, requiere trabajo, diligencia, esfuerzo, constancia. Tenemos que velar. Esto es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Tercero, tener una mentalidad de soldado, simplificar nuestra vida. Estamos en guerra. No podemos vivir en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Cuarto, tener la disciplina de un atleta de alta competición. Los atletas de alta competición, es tremendo cómo se entrenan, cómo se privan, cómo se esmeran. Y Pablo está trayendo el ejemplo de aquel atleta que lucha legítimamente. Quinto, trabajar duro como un labrador. Hay que sembrar, regar, para luego cosechar. Sexto, este es impresionante, cuando le dice acuérdate de Jesucristo, acordate Timoteo de Jesucristo, tenelo presente. Él no tenía una 4x4, ni siquiera un burrito, pero dice, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando, sanando. Y al ver las multitudes, tuvo compasión y oró por obreros. Entonces, acordate de Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo de esfuerzo, de trabajo. Séptimo, versículos 9 y 10. Seguir el ejemplo de Pablo. Él dice, todo lo sufro por amor a los escogidos. Hay mucha gente escogida ahí donde vos estás, en tu ciudad, en tu región, en tu provincia, en tu nación. Pero la única forma es que obtengan la salvación, ¿cómo? Predicándoles. Entonces Pablo dice, todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también
obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Y finalmente, trabajemos con la visión de la eternidad. Versículos 11 al 13 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Algunos me dicen, Jorge, tenés que parar un poco. Ya voy a parar. Ya voy a parar. Cuando llegue el momento. Bueno, llegué al último. Paramos, porque el último punto es fuerte y es un poco más largo. 12 y 3 minutos. A el cuarto nos juntamos. Listo.